Buenas tardes. El tema que vamos a ver hoy es el de la acción afirmativa, siempre guiándonos con el libro de Sandel, Justicia. Es el capítulo número 7. Se llama Argumentos sobre la acción afirmativa. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también cuál es, en la estructura general del libro, cuál es el rol de este capítulo. Lo que Sandel va a tratar de hacer en este capítulo es mostrar que no es tan fácil para la filosofía moral evadir el tema del mérito. La idea de él es que las teorías individualistas como las de Rawls, Nozick o el mismo utilitarismo, que no tienen una teoría del mérito, aunque el libertarianismo permite beneficiarse de los talentos, pero no porque considere que uno se merezca esos recursos adicionales. No es porque crea que es moralmente bueno, sino porque considera que sería la violación de un derecho evitar que la gente hiciera uso de su cuerpo y de sus talentos. Pero no es porque él crea que tiene un valor moral tener un talento. Un valor moral que haga merecedor a uno a tener más recursos, más dinero, más fama, más felicidad, más autonomía, lo que sea que se considere que es una retribución para algo virtuoso o meritorio. Ninguna de esas teorías tiene una teoría del mérito. Al contrario, las teorías individualistas pretenden ser neutrales acerca de la vida virtuosa. Pretenden ser neutrales acerca de lo que es realmente bueno, sustancialmente bueno. Rawls explícitamente dice que no tiene una teoría del bien, que cada uno tiene el derecho a construir, a defender, a creer autónomamente en una teoría del bien. Este es un elemento muy kantiano de Rawls. Autónomamente uno decide, entre otras cosas, la ley moral para sí mismo. Entonces, estas teorías pretenden evitar algún tipo de perfeccionismo. Lo mismo pasa con el utilitarismo. El utilitarismo propone el principio de neutralidad estatal, según el cual el Estado no puede intervenir en la libertad de los individuos, excepto que haya daño a terceros. Esto quiere decir que mientras no haya daño a terceros, la vida de cada individuo la decide uno. Cada quien decide lo que quiere para sí mismo. No se puede imponer a un individuo o a una comunidad o a una sociedad ningún ideal de virtud. Y esto, el principio de neutralidad, siempre se ha considerado un triunfo de las teorías liberales, porque protege a la sociedad del Estado, protege contra la posibilidad de que el Estado imponga un plan de vida. El Estado no puede imponer, por ejemplo, una religión o una teoría al estilo nazi, la idea de que la raza aria es mejor que otras. No puede imponer una teoría general de los valores. Este principio de neutralidad del Estado siempre fue considerado un éxito del liberalismo, porque le da a cada individuo el derecho de elegir sus propios principios morales y el derecho de elegir su propia vida, sus propios valores. Entonces, una teoría de la virtud es algo que puede poner en peligro este principio básico del individualismo. Porque si algo es virtuoso, ¿por qué no promoverlo desde el Estado? Si hay vidas mejores que otras, porque son vidas más virtuosas, ¿por qué el Estado no debería tratar de favorecerla, tratar de promover que la gente fuera virtuosa? En una sociedad liberal se considera que todo el mundo tiene el mismo valor, todos somos iguales. ¿En qué sentido todos somos iguales? En el sentido de que tenemos la misma dignidad. Y eso es independiente de si uno es, lo pongo entre comillas,
si uno es una buena o una mala persona. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, son independientes de qué tipo de persona sea uno, de si es considerado por la sociedad una persona virtuosa o no. Entonces, esta estrategia de Sandel es en alguna medida antiliberal. En alguna medida. No quiere decir que él no defienda la libertad de los individuos. Pero lo que quiere defender es que es muy difícil que incluso las teorías liberales puedan desligarse de un concepto de virtud. Entonces empieza Sandel este capítulo sobre la acción afirmativa con un ejemplo que va a usar a lo largo de todo el capítulo. Lo voy a contar. Cheryl Hopwood no procedía de una familia acomodada, se crió con madre soltera, es decir, no era una persona aventajada en la sociedad. Consiguió, dice, salir adelante en el instituto, hizo una carrera universitaria y posteriormente se trasladó a la ciudad de Texas, donde se inscribió, solicitó la admisión en la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas para hacer su doctorado. Se sacó calificaciones razonablemente buenas, sin embargo, no la admitieron. ¿Por qué no la admitieron? No la admitieron porque la universidad tenía una política de acción afirmativa, que consistía en una política de cuotas. Tenían que tener un cierto porcentaje de estudiantes de minorías étnicas y raciales, es decir, negros o hispanos. Ahora bien, los estudiantes de minorías que tenían la calificación con la que ella fue rechazada, ingresaron. Es decir, se bajó el nivel de calificación exigido para las minorías para cubrir la cuota. Así es como funcionan las cuotas en las universidades. Muy bien. Hopwood se quejó porque sostenía que había sido víctima de discriminación. No nos interesa acá cómo se llevó a cabo el proceso jurídico. Lo que nos interesa es el problema moral. ¿Qué contestó la universidad? La universidad replicó que parte de la misión de la facultad era aumentar la diversidad racial y étnica de los profesionales de derecho en Texas. Los profesionales de derecho en esa ciudad no correspondían los porcentajes de profesionales a los porcentajes poblacionales respecto de los grupos hispanos, de los grupos de negros y de los grupos blancos. Entonces, la universidad argumentó que para promover la diversidad en la profesión se justificaban estas cuotas, esta política de cuotas. Muy bien. Esta era la política de la universidad. La política de la universidad consistía no solamente en admitir a los mejor calificados, sino también en parte en promover la diversidad social. Y la pregunta es si esto es justo. Si es injusto tener la raza y la etnia en cuenta en contrataciones o en admisiones universitarias. Y Sandel considera 3 argumentos, de los cuales el más importante es el tercero. Vamos a considerar los 3. El primer argumento sostiene que la cuota para las minorías étnicas y raciales tiene por fin corregir la brecha en los exámenes causada por el uso de test estandarizados que no son apropiados para dar cuenta de la aptitud por igual en los distintos grupos. La idea es que tiene un sesgo hacia las capacidades de los blancos
y que por lo tanto eso influye en la calificación de las etnias latinas y la raza afroamericana y que por lo tanto las personas, si bien tienen menos calificación, son igualmente capaces y por lo tanto tienen el mismo derecho a ingresar a pesar de que esto no se muestre en la calificación del test. Este argumento es el menos importante porque no pone en entredicho la justificación de que el derecho para ingresar a la universidad consiste en la aptitud, sino que solo ataca el test para evaluarla. De modo que aquí no hay ninguna argumentación de fondo. El segundo argumento es mucho más interesante. Dice que debería darse preferencia a los estudiantes de las minorías para compensar toda una historia de discriminaciones que los ha dejado en una situación de desventaja. Este argumento lo que hace es buscar distribuir ese beneficio de modo de compensar las injusticias pasadas y los efectos que pudieran persistir. Ahora bien, este argumento tiene una dificultad muy grande. Sucede que los que benefician no son necesariamente los que han sufrido en el pasado, y los que pagan la compensación tampoco son por lo general responsables de las injusticias rectificadas. Son personas que no existían en el momento en que se realizaron las injusticias. Por lo tanto, pareciera injusto que esas personas resulten perjudicadas. Que el argumento de la compensación a favor de la acción afirmativa pueda defenderse de esta crítica va a depender del tema de la responsabilidad colectiva. Dice Sandel, ¿puede acaso incumbirnos la responsabilidad moral de enmendar las injusticias cometidas por generaciones anteriores? Esta pregunta se hace Sandel, pero no la va a contestar en este momento. La va a dejar para más adelante, después de que nos haya propuesto una teoría de cómo se originan las obligaciones morales. Queda entonces abierta la pregunta de si puede haber responsabilidad de una comunidad de modo tal que los individuos de una comunidad en el presente puedan tener la obligación de sufrir los costos que otras personas del pasado, sus ancestros, generaciones anteriores, causaron a una comunidad. Y ahora pasamos al tercer argumento, el argumento que más se alega para promover o para implementar las cuotas en las universidades, que es el argumento de la diversidad. Este es un argumento en favor del bien común. La idea es que forma parte de la misión, del rol de la universidad, promover la diversidad, porque esto tiene efectos beneficiosos para la sociedad en general. En primer lugar, los estudiantes de diversos grupos sociales, al interrelacionarse, promueven un mejor aprendizaje, porque unos aprenden de otros. En segundo lugar, se está preparando a las minorías desfavorecidas para que asuman puestos y cargos, contribuyendo en el futuro al propósito del bien común. La idea es que es parte de la misión de la Facultad de Derecho, en este caso, ayudar a incrementar la diversidad entre los profesionales. Que no solo haya blancos en la administración de justicia, sino también que estén representadas las minorías latinas y afroamericanas. La universidad alega que esa es su misión. Parte de su misión es promover la diversidad en la profesión. Entonces, tenemos que considerar ahora un posible argumento moral en contra
de esa actitud de la universidad. Si desde el punto de vista moral la raza y la etnia no son relevantes, entonces los estudiantes que resultan rechazados por las cuotas podrían argumentar que ellos fueron rechazados por algo que no es moralmente relevante, que es su etnia o su raza, y que por lo tanto esta política de la universidad, que en lugar de tener en cuenta propiedades moralmente relevantes, toma en cuenta otro fin social, como es promover la pluralidad en la profesión, es injusta. Por supuesto, la universidad podría dar un primer argumento, el argumento de que son personas igualmente aptas, pero que estaban insuficientemente reconocidas por el uso de test inapropiados. Pero esa no es la cuestión interesante. La cuestión interesante es que la universidad en realidad tiene una razón diferente. No está tratando de seleccionar a los más aptos. El sistema de cuotas, cuando tiene por fin promover la pluralidad, no busca elegir siempre a los más aptos, sino que su fin es buscar específicamente a personas de diferentes etnias y razas, sean o no sean los más aptos. Y es en este punto donde se podría argumentar injusticia. Entonces, nos tenemos que preguntar aquí si realmente hay una injusticia cuando no se premia la misma capacidad. Y aquí es donde Sandel apela a un argumento de Dworkin. Está analizando con Dworkin, otro igualitarista, el tema de las cuotas respecto de la misión de las universidades. La cuestión es que para Rawls, como para otros igualitaristas, las aptitudes naturales, el esfuerzo y otros elementos que no provengan de la elección del individuo no son moralmente relevantes. Por lo tanto, concederle a las personas más aptas el ingreso a la universidad no es algo merecido, porque no hay una teoría del mérito. Entonces, no se podría argumentar desde el punto de vista moral que la universidad no está siendo justa cuando rechaza a la persona más capaz. La universidad tiene sus propios criterios para seleccionar a los estudiantes según cuáles sean los propósitos, los fines de la institución, y los aspirantes, si son rechazados, solo podrían quejarse si no son cumplidos esos fines de la institución, que en este caso no son seleccionar a los más aptos, sino, al menos en parte, tienen el fin de promover la pluralidad en la profesión. Entonces, ¿cuál es el derecho que Hopwood podría estar alegando que se viola cuando se le niega el ingreso? Quizá ella crea que las personas tienen un derecho, dice Sandel, a que no se las juzgue por factores como la raza, que están fuera de su control. Porque la raza es un factor moralmente irrelevante. Pero si excluimos la teoría del mérito, porque el mérito depende de talentos y los talentos no son algo que se elige, entonces, así como la raza no es una razón para hacer distinciones, tampoco la aptitud académica es una razón para conceder beneficios sociales. El mérito estaría en un mismo nivel con ser blanca o con ser latina. ¿Cuáles son los criterios para permitir el ingreso a la universidad? Es algo que las mismas universidades deciden según sus políticas individuales. Recuerden
la posición de Rawls, según la cual uno no tiene derecho por el mérito que tenga, sino que uno podría tener lo que él llamaba expectativas legítimas. Esas expectativas legítimas serían aquellas que uno puede prever que le darán beneficios dentro de un sistema de instituciones que estén ordenadas de manera justa, es decir, instituciones que promuevan la igualdad en el sentido de igualdad que define el principio de diferencia. De esta manera, únicamente cuando la universidad hubiera establecido sus criterios, los aspirantes, si no fueron aceptados, podrían quejarse en el caso de que sus expectativas legítimas no hubieran sido satisfechas. Pero, estando justificada la política de acción afirmativa por el fin de la universidad de promover la diversidad, los candidatos no podrían quejarse porque no fueron admitidos por el hecho de tener la misma capacidad académica. ¿Por qué? Porque el ingreso no es un premio al mérito por la capacidad académica. Y aquí está, según Sandel, el meollo de la problemática. Según la posición de Dworkin, que coincide con la de Rawls, la admisión no es un honor que se concede para premiar méritos o virtudes superiores. La admisión se justifica porque contribuye a algún propósito social, al cual sirve la universidad. La justicia de las admisiones no es premiar méritos o virtudes. No tiene nada que ver con el merecimiento moral. Los aspirantes blancos rechazados solo podrían quejarse si de cualquier modo estuvieran afectados sus derechos, y su derecho estaría afectado si la diferencia hecha por su raza o por su etnia de algún modo los descalificara o los denigrara. Pero si esa diferencia se hace por razones que están justificadas en fines de la universidad que se corresponden con fines sociales, entonces no tendrían razones para quejarse estos aspirantes rechazados. Sandel nos pone frente a un ejemplo de una posible acción afirmativa para los blancos. Se construyen en Nueva York, Brooklyn, un bloque de viviendas que alojan a 20.000 personas. Se inaugura a mediados de los 70 con el propósito de que sea una comunidad integrada racialmente. Y ese propósito se logra mediante el uso de controles de ocupación. Se perseguía equilibrar la composición étnica y racial, de modo que el porcentaje de afroamericanos e hispanos no pasase de alrededor del 40%. Entonces se impuso un sistema de cuotas. Esas cuotas no se basaban en prejuicios o desprecio, sino en lo que llamaban una teoría de los puntos críticos. Este punto crítico provenía de la experiencia urbana, según la cual en otros casos la cantidad de población latina o afroamericana había ocasionado la huida de la población blanca, socavando así la posibilidad de integración. Entonces, en este caso, había unas cuotas que favorecían a los blancos, con el fin de que no se redujera su población y de este modo estuviera integrada la población de los distintos grupos. Esta política tuvo mucho éxito y mucha gente empezó a solicitar plazas en este complejo habitacional. Todos tenían que esperar un tiempo, pero en cierto momento los afroamericanos tenían que esperar aproximadamente 2 años, cuando los blancos tenían que esperar 1 año. Esto pareció una medida discriminatoria. Sin embargo, no era con la finalidad de denigrar a nadie, sino de lograr un fin social adecuado,
quiere la integración social. Por lo tanto, en este caso, esta discriminación o acción afirmativa en favor de los blancos no podría considerarse injusta. Y aquí voy a citar textualmente el texto de Sandel, que está haciéndose cargo de argumentos de Rawls y de Dworkin. Dice: si la diversidad sirve al bien común y nadie es discriminado por odio o desprecio, las preferencias raciales no violan los derechos de nadie. ¿Por qué no? Porque, según la idea de Rawls acerca del merecimiento moral, no es por sus propios merecimientos definidos de manera independiente, por lo que a alguien se le puede preferir para un piso o para sentarse en un aula de la universidad. Lo que cuente como mérito se podrá determinar solo una vez los responsables de la vivienda pública o de la universidad hayan definido la misión de aquella o de esta. De modo que, según esta teoría igualitarista de Dworkin o de Rawls, en donde no cuentan como moralmente relevantes para la distribución de recursos o beneficios sociales los factores que no se eligen, entre los cuales están, por ejemplo, los talentos y otras propiedades que podrían considerarse la fuente de un mérito. Una vez que esto es rechazado, entonces la justicia de las instituciones depende de que en su totalidad, en general, estén destinadas a promover el tipo de igualdad que el principio de diferencia busca, que es la igualdad en autonomía. Pero, se pregunta Sandel, ¿de verdad se puede desligar la justicia del merecimiento moral? Prescindir del merecimiento moral como fundamento de la justicia distributiva, dice Sandel, resulta atractivo porque socava la complaciente premisa, dice, habitual en las sociedades meritocráticas de que el éxito corona la virtud, es decir, de que los ricos son ricos porque se lo merecen. El éxito entonces sería el premio por la virtud. En cambio, en la teoría de Rawls, el éxito no da ningún valor a la persona. Todas las personas tienen el mismo valor, la dignidad humana, y tienen el mismo derecho, desarrollar por igual su autonomía. Y no es bueno que unas personas sean más exitosas que otras. El éxito no da valor moral, no da méritos, y una sociedad que recompensa nuestros talentos, aquello en lo que somos mejores, no es una sociedad igualitaria. Sin embargo, piensa Sandel, esto también causa una sensación de desasosiego. ¿Por qué? Porque tenemos una creencia muy incorporada de que los puestos de trabajo y las oportunidades premian a quienes se lo merecen. Los políticos proclaman que los que trabajan con ganas se merecen prosperar y se anima a la gente a que trabaje en la persecución de su sueño y que el éxito será el reflejo de su propia virtud. Toda esta concepción es rechazada por el igualitarismo. El éxito no es el reflejo de la virtud, es más bien el resultado de factores azarosos, de factores contingentes que provienen de la lotería natural. Y una sociedad justa no es una sociedad en el que tiene más, el más talentoso, sino una sociedad en la cual se promueve la igualdad y todo el mundo puede desarrollar su plan de vida independientemente de si es una persona más o menos capaz, si tiene más o menos talentos naturales. Pero, piensa Sandel,
Desligar la teoría de la justicia de la teoría del mérito puede que no sea tan fácil. Puede que no sea posible política o filosóficamente, porque los debates sobre la justicia se apoyan con mucha frecuencia sobre debates y sobre ideas acerca del merecimiento. En primer lugar, la justicia tiene a menudo un aspecto honorífico. Los debates sobre la justicia suelen ser no solo acerca de lo que le toca a cada quien, sino acerca de qué cualidades de las personas son dignas de honra y también de recompensa. En segundo lugar, las instituciones no pueden definir su misión de manera libre. Las instituciones, como la universidad, por ejemplo, o las políticas públicas, están definidas por ciertos bienes característicos que defienden. Tales bienes y no otros son los apropiados para esas instituciones sociales. Y aunque estas instituciones, según una teoría igualitaria, tienen que estar organizadas de modo que conlleven a la igualdad social, e incluso las instituciones privadas tienen que estar en un contexto en el cual las reglas que regulan la actividad social en general haga que incluso las instituciones privadas promuevan la igualdad social. De cualquier modo, dice Sandel, más allá de esta idea de que las instituciones tienen que tener fines que promuevan la igualdad, los fines de las instituciones están entrelazados con argumentos acerca del honor. Y esas propiedades, esas características que las instituciones asumen como sus propios fines, terminan por ser asociadas a cuestiones de mérito. Y eso funciona en la argumentación pública. Una escuela de derecho, cuando le da la carta de aceptación a los solicitantes, los felicita por haber sido merecedores, acreedores al ingreso a la universidad. Considera Sandel que este tipo de argumentación es inconsistente con el tipo de argumentación que tendría que dar la universidad si se adaptara a un tipo de teoría de la justicia como la que Dworkin y Rawls proponen. Porque si Dworkin y Rawls tienen razón en que no hay mérito, en que la aceptación no se da por el mérito, entonces la universidad no tendría que felicitar a los ingresantes. Y pone un ejemplo que a mí me parece muy divertido de cómo tendría que ser la carta que la universidad le diera a la persona aceptada. No la felicitaría por el mérito, diría algo como lo siguiente. Dice: estimado solicitante aceptado, nos place comunicarle que su solicitud de ingresar en nuestra facultad ha sido aceptada. Da la casualidad de que usted tiene las características que la sociedad necesita en estos momentos, así que nos proponemos explotar sus dotes en beneficio de la sociedad, admitiéndole entre los que estudian derecho. Hay que felicitarle, no porque tenga usted mérito por poseer las cualidades que han llevado a que se le admita. No tiene mérito.
hay que felicitarle solo como se felicita a un ganador de la lotería. Tiene usted suerte de haber tenido las características adecuadas. Si usted decide aceptar nuestra oferta, tendrá el derecho a los beneficios que trae consigo el ser usado de esa manera. Como ven ustedes, no es el tipo de carta que las universidades le envían a sus estudiantes. La siguiente pregunta que se hace Sandel es si las universidades pueden definir su misión como les apetezca. Ya vimos que no, en el sentido de que forman parte de un conjunto de instituciones que tienen que proveer al bienestar social, en donde la justicia es el elemento central, por lo menos en las teorías igualitaristas. Pero incluso dentro de ese sistema, una universidad podría buscar distintas maneras para proveer a esa función social. Y entonces, dice Sandel, las universidades, aunque tengan por fin la educación, la integración social, etcétera, siempre tienen también como fin que es un fin instrumental, tener dinero para mantener a la misma universidad y para cumplir su función de proveer a la diversidad social, a la integración, a la igualdad en el acceso a los bienes necesarios para realizar los planes de vida, pero de cualquier modo siempre necesitan dinero. Entonces se pregunta si la universidad como medio podría, por ejemplo, subastar ciertas plazas y dárselas a aquellas personas que pagaran más o cuyos padres pagaran más. ¿Sería equitativo este sistema de admisión? Bueno, no sería equitativo si se considerara que ingresar a la universidad depende del mérito. Pero si no existe el mérito y si las propiedades que se consideran adecuadas para entrar a la institución son aquellas que ayudan al fin de la institución, entonces subastar algunas plazas para obtener más recursos podría ser lo adecuado. Y a este tipo de argumento es el que contesta Sandel. La idea de él es que, aunque en principio no parece que haya nada injusto en que las universidades obtuvieran el dinero de esta manera, sin embargo, existen ciertos valores asociados a la noción de universidad. La función que la sociedad acepta para la universidad no es la de tener ganancias económicas, sino la de promover la educación.
El propósito principal no puede ser maximizar los ingresos, sino servir al bien común. Y estos valores que la población asocia con las universidades, esta opinión o sentimiento generalizado de que la búsqueda de la ganancia económica no debe predominar en la política de admisiones, tiene que ver con el valor social que se admite para las universidades. Hay una teoría del valor de las instituciones que asocia las instituciones con ciertas prácticas y la universidad no está asociada con el valor económico. Entonces, la idea de Sandel es que la idea de justicia no puede estar basada simplemente en la idea de Rawls de que en su conjunto las instituciones tienen que promover la igualdad, tienen que promover la situación que el principio de diferencia apoya como justa, sino que considera Sandel las distintas instituciones sociales promueven, defienden, asumen diferentes valores. Por ejemplo, las universidades tienen como valor la educación y asociar las universidades con un valor económico, el hecho de darles la posibilidad de tener como valor económico su valor principal, su motivación, es de alguna manera corromper la universidad, la institución de la universidad. La idea de Sandel es que las distintas instituciones sociales están definidas por la sociedad y esas definiciones que la misma comunidad le da a sus instituciones les da valores propios. Y esos valores propios nos devuelven a la idea de la virtud. Una universidad incluye ciertos valores como el honor y la virtud de perseguir los ideales de esa institución. De modo que, por ejemplo, subastar las plazas en una universidad para obtener más dinero, eso corrompería a la institución. El propósito de una universidad no es maximizar los ingresos, sino servir al bien común por medio de la enseñanza y la investigación. Cuando el objetivo de hacer dinero predomina, al punto de que la política de admisiones se rige por él, la universidad se apartó de los bienes académicos y cívicos que son su razón de ser. La asignación de las plazas debe guardar relación con los bienes que son propios de las universidades. Y en ese sentido, vender las admisiones es injusto. Y esto explica también por qué cuesta separar las cuestiones relativas a la justicia y a los derechos de las cuestiones relativas a los honores y a las virtudes. ¿Por qué? Porque cuando una institución como la universidad tiene ciertos bienes específicos, como promover la educación y la excelencia académica, entonces concede titulaciones honoríficas a quienes exhiben las virtudes para cuyo fomento existen las universidades. Cuando la universidad tiene como fin la excelencia académica, el estudiante que logra la excelencia académica recibe un reconocimiento de la universidad. En ese sentido, dice Sandel, toda titulación universitaria confiere un título honorífico.
Y es así como lo ve la sociedad. La sociedad reconoce el mérito de tener el título de, digamos, licenciado en filosofía. ¿Esa virtud tiene algún lugar en la teoría de la justicia? Pareciera que en las teorías de la justicia distributiva, como la de Rawls, queda poco lugar para esta idea de la virtud. Una de las razones es que justamente estas teorías tratan de alejarse de las teorías de la virtud. ¿Por qué? Porque lo que es una virtud es polémico. Porque las personas tienen diferentes teorías de aquello que merece ser reconocido. Podría ser que las discusiones sobre honores y virtudes llevaran a desacuerdos, porque las personas tienen diferentes concepciones del honor y de la virtud, y también de cuál tiene que ser la misión de las instituciones sociales, que pueden ser las universidades, las empresas, el sistema económico, las fuerzas armadas, las profesiones y la comunidad política en general. Entonces, piensa Sandel, es tentador buscar una teoría de la justicia que se mantenga a distancia de esas controversias acerca de lo que es virtuoso y dejar el concepto de virtud a la conciencia individual de las personas. Sin embargo, dice Sandel, parece que esta diferenciación, este distanciamiento entre la justicia y una teoría de la virtud no es fácilmente obtenible.